Saludos, bienvenidos sean todos a otra entrega de Salud y Previsión 110, su espacio de salud y seguridad social, producido por el doctor Julio Jacín y Horacio Montenegro, con la conducción de quien les habla, Carlos Alonso, para Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster, canal 54 de La Voz del Trópico en Altiz, y también para nuestros medios digitales, la página de Facebook, Revista 110, e igualmente nuestra cuenta en YouTube, Revista 110. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega, en la cual estamos acompañados de el doctor Carlos Guzmán. Él es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Anestesiología y también pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, entre muchas otras funciones que ha desempeñado dentro de esta interesante rama profesional del sector salud. También estamos acompañados del doctor Santos Ramírez Uribe, quien está complacidísimo de la presencia del doctor Guzmán aquí. Son no solamente colegas, sino también con la misma especialidad y tienen mucho de qué hablar, aunque tengamos ya un tema específico para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor Carlos Guzmán, está en su casa. Muchas gracias, muy buenos días a ambos y le agradezco mucho su invitación. Ya conocí estos estudios hace un tiempo porque a través de otro anestesiólogo estuve muy ligado a este escenario, que era el doctor José Francisco Alcántara, nuestro querido Fafán. Fan, sí. Ido ya hace unos años y sobre el cual nos vimos en la necesidad de tomar ciertas iniciativas gracias al empuje y a la preocupación social que él tenía por su clase anestesiológica. Sí, quisiéramos, como el no médico del grupo, quisiera comenzar con una pregunta que quizás tiene consonancia con inquietudes que pueden tener muchas personas que en algún momento se han visto o se verán en la necesidad de contar con los servicios de un especialista de la anestesiología. ¿Está previsto que en algún momento de la prestación de servicios de salud haya una consulta directa entre el paciente y el anestesiólogo? Porque casi siempre uno lo ve a la hora de la operación solamente. Bueno, eso era antes. Ya por ley se debe hacer. Inclusive son renglones creados en la Ley General de Salud. Y una cosa muy importante, la consulta preanestésica, como se llama, es algo muy individual, muy personal. Así como usted va a un cirujano para que lo evalúe y decide hacerle una que otra intervención, es ese cirujano que lo conoce y el anestesiólogo que lo va a tratar debe ser el que también lo evalúe o ser parte del grupo que va a participar activamente en el proceso, y no como han querido hacer en algunos lugares, que contratan gente para que haga una evaluación preanestésica y luego lo ve un anestesiólogo que no sabe quién tiene al frente. Es algo que nos luce, que no tiene nada de ética ni de practicismo, sino simplemente de negocio. Bueno, doctor Ramírez. Muy bien, dar la bienvenida a nuestro espacio de Salud y Previsión 110 al doctor Carlos Guzmán, con el que me honré y me honro en ser su amigo, y en un momento determinado de la Sociedad Dominicana de Anestesia por ser parte de su directiva. Carlos Guzmán es un anestesiólogo que lleva en el país ya una vida dilatada, no solamente en el país, sino también a nivel de Latinoamérica, una persona muy conocida. Y hoy nosotros vamos a tratar un tema muy importante, que es la implicación del proceso anestésico en el paciente oncológico. Un tema para nosotros muy importante, porque mucha gente tenía muchos mitos sobre la anestesia, y gracias a Dios, cada día más vemos cómo se va adecuando el conocimiento a la práctica.
en esa parte que Carlos ha mencionado, que es un derecho fundamental del paciente, la visita preanestésica, porque antes de ir a un quirófano siempre es bueno conocer las condiciones de fisiología, o sea, el funcionamiento completo de cómo van los sistemas. Y nosotros tenemos que tener un control total en ese momento. Pero hoy estamos con el tema del paciente oncológico. Carlos, ¿cuál sería, bienvenido primero, ya de manera formal, y cuál sería los requisitos que nosotros tenemos que tener antes de abordar un paciente oncológico, entendiendo que la anestesia puede producir cambios moleculares, fisiopatológicos, que pueden alterar el resultado o no de ese proceso anestésico? Sí, así es, Santos. Resulta que en anestesia, yo siempre he dicho, como decía un gran político dominicano, que fue presidente pero no quería ser presidente, que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y aquellas cosas que no se ven son tanto más importantes que las que se ven. Y precisamente en el último Congreso Dominicano de Anestesiología hablábamos y nos preocupábamos de por qué en este país existe una conducta de no utilizar a fondo los equipos tecnológicos que nos permiten la aplicación de los anestésicos, principalmente los inhalatorios y también los que se usan por vía parenteral o intravenoso en el caso de los anestésicos, aunque ya sabemos la historia vieja de la ketamina que se aplicaba por vía intramuscular y hasta rectal. Pero sí, hay muchas cosas que influyen bastante en lo que es el proceder del anestésico o del anestesiólogo o la conducta anestésica en el paciente específicamente con cáncer, porque el paciente con cáncer tiene un gran enemigo y es algo del que hablan todos los especialistas, hablan los nutriólogos, hablan los psiquiatras, hablan los especialistas como los gastroenterólogos y hasta los urólogos y cualquier otro cirujano y los cardiólogos, porque hay un enemigo común al ser humano, pero que él mismo lo produce, que se llaman los radicales libres de oxígeno. Cuando en el organismo tenemos oxígeno en demasía, se producen más radicales libres de lo que el organismo necesita para sus procesos metabólicos y para la función de la mitocondria. La mitocondria es el motor de la célula y la mitocondria es la que desarrolla el proceso de envejecimiento de la persona. No envejecemos solamente por fuera, envejecemos microscópicamente y estructuralmente a través de la mitocondria. Cuando la mitocondria se ve envuelta en cantidades excesivas de oxígeno, el oxígeno es un oxidante y ya eso se conoce desde antaño, antes de la existencia de la creencia de Cristo ya se hablaba de la presencia del oxígeno como oxidante y como capaz de destruir sustancias, oxidándolas, oxidando el hierro. Entonces, imagínese usted el organismo animal, vamos a englobar a todos los seres vivos, pero refiriéndonos específicamente en este caso a los seres humanos. Yo he tenido que leer hasta artículos de medicina veterinaria, pero realmente los equipos de anestesia están diseñados para que usted controle la cantidad de oxígeno que suministra a una persona, pero no nos ocupamos de eso. Y les voy a decir algo más. Los que fabrican equipos anestésicos no hacen esos aparatos simplemente por hacerlos más complejos o porque les salgan más costosos, sino porque hay regulaciones internacionales que obligan a que tengan ciertos aditamentos que le permitan a usted utilizar el oxígeno para evitar que el paciente le falte oxígeno.
utilizar el oxígeno como gas de conducción de los agentes anestésicos, pero también le permite mezclar el oxígeno con otros gases, antiguamente con óxido nitroso, actualmente con aire, para bajar precisamente el porcentaje de oxígeno, que en el lenguaje técnico nuestro lo llamamos fracción inspirada de oxígeno. Y miren qué cosa paradójica está sucediendo. Dicen que los intensivistas son hijos de los anestesiólogos. Yo en mis inicios quería ser intensivista, quería hacer medicina crítica. Y en esa época de mí se reían porque era una especialidad que estaba incipiente en los Estados Unidos y ya estaba establecida, por ejemplo, en Suecia. Y fue tanto mi interés por eso que lo que encontré como algo factible y de fácil realización era hacer anestesia. Y por ahí, gracias al profesor Lavandier y sus influencias, pues hice anestesia. Paradójicamente, una de las personas donde yo trabajaba, que era la que se reía de mí cuando yo decía, terminando la carrera de medicina, que quería hacer medicina crítica o cuidado intensivo, se reía de mí, pero resulta que uno de sus 2 hijos médicos terminó siendo medicina crítica y ganándose la vida como médico de cuidado intensivo y de la emergencia de los hospitales en Estados Unidos. ¿Hacia dónde viene todo esto? A que nosotros que enseñamos a los intensivistas a hacer medicina, son ahora los que utilizan el oxígeno de manera correcta. ¿Por qué? Entra un paciente grave a la unidad de cuidado intensivo, le ponen 100% de oxígeno, al poco rato cuando van mejorando su función orgánica le van bajando el oxígeno y cuando ya respira con 28% o 30%, siendo la fracción del aire de oxígeno 21%, entonces dicen ya, este paciente puede salir del ventilador, puede irse a una habitación y sale del cuidado intensivo. Sin embargo, los anestesiólogos mantenemos esa conducta de seguir sobreutilizando el oxígeno, produciendo daño, produciendo envejecimiento celular, dañando el motor de la célula, que es la mitocondria. Si usted se pone a ver en un monitor moderno, la cantidad de oxígeno que consume el organismo del que usted le pone es solamente el 5% o el 4%. O en que usted le ponga 100, nada más va a utilizar el 5%, entonces el otro 95% no está sobrando, está dañando. Que es lo peor. Es lo peor. Entonces podemos decir en pocas palabras que en el abordaje anestésico, nosotros, sobre todo para pacientes oncológicos, tenemos que tener cuidado en sobre también aumentar el oxígeno. Por supuesto, en el paciente oncológico más que nada, porque el paciente oncológico ya puede haber tenido una disrupción de su ADN y eso se traduce en lo que se llama la epigenética, lo cual quiere decir que la reorganización de las células y la reproducción va a estar afectado genéticamente por ese daño que se le produjo a su ADN. Y peor que eso, esa genética se la podemos transmitir a su descendencia. Miren lo grave de esta situación. Pero por otro lado, ese daño que va produciendo ese exceso de oxígeno a través de los radicales libres, si ustedes agarran un libro de nutrición o se ponen a hablar con una de esas gente que hacen dietas y esas cosas, lo primero que insisten es que usted tiene que cuidarse de los radicales libres de oxígeno porque si no, su organismo se va a envejecer antes del tiempo. Pero ¿qué pasa? El órgano más afectado por los radicales libres de oxígeno es precisamente el pulmón. Entonces usted va a operarse del colon y usted resulta que se predispone a tener un cáncer de pulmón. Entonces le cambian un cáncer por otro. Ay, Dios mío. Mire usted qué paradójico esto y qué complicado, qué difícil y qué interesante. ¿Por qué realmente tenemos que educar a los anestesiólogos en que cambiemos de actitud y utilicemos los recursos que nos brinda la tecnología para evitar este tipo de situación?
principalmente en los pacientes que ya tienen una enfermedad neoplásica, alias cáncer. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor Carlos Guzmán. Vamos a volver en unos instantes con más de Salud y Previsión 110. Bien, gracias por continuar con Salud y Previsión 110. Seguimos hablando con el doctor Carlos Guzmán sobre temas de anestesiología. El doctor Ramírez Uribe tiene una pregunta para él. Carlos Guzmán, a su consideración, ¿cuál sería el abordaje anestésico entonces de este paciente que realmente ya está inmunosuprimido? Y de hecho, al tener esa neoplasia, se supone que no responde como un paciente habitual. ¿Cuáles serían para usted las consideraciones anestésicas en el momento de abordaje de ese paciente, desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de los dispositivos que usamos para nosotros mantener el control total de ese paciente en el quirófano? Bueno, lo primero, vuelvo a insistir, no exponerlo a altas fracciones inspiradas de oxígeno, a alto porcentaje de oxígeno, como se conocería vulgarmente, pero también saber que estos pacientes pueden ser más susceptibles que otros a distintos tipos de anestésicos. Vamos a clasificar los anestésicos en 3 grandes grupos para simplificar esto: anestésicos locales, anestésicos intravenosos y anestésicos inhalatorios. Entonces, los inhalatorios llegan al paciente por vía de los gases que se llaman de arrastre, que puede ser aire oxidonitroso, oxígeno, o en el día de hoy lo más común es oxígeno mezclado con aire. ¿Por qué el aire? Porque el aire tiene nitrógeno. ¿Y qué hace el nitrógeno? Que mantiene abierto el alvéolo. Recuerden el gran dilema que tienen los neonatólogos y lo que se dieron cuenta cuando reanimaban los niños nada más con oxígeno. Casi nunca sobrevivían porque una sustancia que se llama el surfactante terminaba agotándose. El alvéolo se colapsaba, que es la unidad funcional del pulmón, que de un lado tiene aire y del otro lado tiene sangre, y eso terminaba cerrándose. Pero por otro lado, la misma presencia de solamente oxígeno en el alvéolo, que es una bolita muy pequeñita, que mantiene lo que se llama tensión superficial, o sea, se mantiene abierto gracias a la presencia del nitrógeno del aire, se colapsa y se produce lo que se llama hipoxia por absorción. El alvéolo se colapsa y no importa cuánto oxígeno usted le empuje, no va a tener por dónde llegar, porque la circulación sigue, pero el alvéolo por donde llega el oxígeno no pasa. Por otro lado, hay factores en el paciente con cáncer que están muy interrelacionados. Factores de lo que se dicen las células killer, o sea, las células de los glóbulos blancos, matadoras de células cancerosas, los mediadores del dolor y las otras que se llaman interleucinas, principalmente la interleucina 1, interleucina 5, son sustancias que se producen por el estrés anestésico y por el estímulo quirúrgico. Usted solamente ir a un quirófano, ya usted está en estrés. Y si usted le toma la presión al paciente en una habitación y se la toma en el quirófano, va a ver que le da valores diferentes. Eso se llaman factores de estrés. Y esa adrenalina, o esos factores adrenérgicos que produce el paciente, también estimulan la producción de esas sustancias intermediarias que se acumulan para producir daño y aumentar la producción de células malignas. Entonces, los anestésicos locales en ese renglón tienen una gran función porque además de bloquear el dolor, bloquean la liberación de esos factores que estimulan el desarrollo de células cancerosas y por lo tanto son extremadamente útiles. Aquí vino un profesor que logramos traer desde el Hospital de Cáncer de Houston, del MD Anderson, que nos explicaba muy bien todas esas cosas. Y el tercero son los anestésicos intravenosos. Se trata de, con el anestésico local, reducir a la mínima expresión el uso de opioides que se consideran que están ligados, usted que hablaba del fentanilo hablamos de hace eso. un momento, que son
inmunosupresores y por lo tanto dejan a las células desorganizadas que funcionan como le da la gana y que no responden a lo que es la respuesta normal del organismo, produciendo desarrollo de células tumorales. Dentro de los anestésicos intravenosos más recomendables para combinarlo con otros, porque utilizamos mucho la técnica balanceada, que le voy a decir luego en qué consiste, o el doctor Santos se la puede explicar, es el propofol. El propofol tiene la cualidad de inhibir esos factores estimulantes que puedan influir en el desarrollo de células cancerígenas. ¿Qué es lo que pasa? Que el propofol lo usamos por un tiempo muy limitado para inducir, o sea, comenzar la anestesia, para mantenerla, pero después la analgesia, o para quitar el dolor, viene el uso de opioides y otras sustancias. Entonces, es bueno transitoriamente, pero lo que más interesa es balancear la anestesia, no como la conocemos habitualmente, que mezclar el intravenoso con el inhalatorio, como el sevoflurano con el propofol, sino precisamente el anestésico local en el área de estimulación del dolor para bloquear otros factores que se producen conjuntamente con lo que producen ese dolor a través de las interleucinas y las ciclooxigenasas, que son la base de la producción de dolor, para bloquear estímulos que conjuntamente con los otros van a ser perjudiciales. Y si a todo eso le sumamos un exceso de oxígeno, no estamos haciendo nada bien. Bueno, o sea, la anestesia no es simplemente, como una gente en la calle la puede considerar, la anulación de una parte del sistema nervioso para que no se sienta dolor durante una intervención, podemos decir. Es decir, abarca mucho más con respecto a lo que es la consideración que se tiene en cuanto a el efecto en las células del tipo de anestesia que se utilice. Sí, por supuesto. O sea, todavía hay conjeturas sobre cómo actúa el anestésico en el cerebro para producir la hipnosis principalmente, o para inhibir el dolor. Lo del dolor lo sabemos más porque hay receptores opioides en el cerebro y hasta en la médula espinal y hasta en los nervios periféricos. Eso está más definido. Pero cómo una sustancia produce hipnosis, se supone que es bloqueando los canales de sodio, de calcio, de potasio que están en la membrana de la célula. Producen una alteración, entonces esa célula no puede conducir el impulso y no lo transmite. Y ahí caemos en hipnosis cuando se alteran los centros que precisamente te mantienen el alerta, o te mantienen despierto, o no te mantienen en estado de vigilia. Eso todavía andan buscando explicaciones, porque nadie está seguro de cómo es la cuestión y por lo tanto todavía eso está en cuestión, no en cuestionamiento, sino en tratar de definir más a fondo el de por qué se produce. Pero cómo trabajan los anestésicos locales, eso sí lo sabemos. Cómo trabajan los opioides, eso sí está definido. Sí. Bueno, podemos decir entonces que el paciente oncológico que va al quirófano con por un problema ya establecido de su problema de neoplasia, se beneficiaría generalmente en una técnica, ejemplo, regional, más que en una general. Entonces, en este caso, por los anestésicos locales. Siempre que se pueda hacer una técnica regional, debe hacerse. Y entonces, utilizar los hipnóticos como coadyuvantes. Porque si usted va a someter a un paciente a un procedimiento complicado y prolongado, es para él también muy incómodo y estresante el estar consciente mientras le están operando, o sea, mientras va sucediendo el acto quirúrgico. Y por eso es que mezclamos otras cosas. Y por otro lado, los efectos de esa anestesia regional no son permanentes. Y nosotros pensamos, ahí me está llamando una paciente que mira que ahora ya me operaron hace 3 días, pero ahora resulta que tengo
estreñimiento, que tengo 2 días que no evacuo y me siento incómodo por el efecto secundario de los agentes opioides. O sea, de los derivados sintéticos de la morfina o de la morfina per se. Hay una cosa muy interesante, yo se lo voy a dejar, se lo traje aquí impreso. No. Hay un estudio que están haciendo en una universidad de California con otra de Pensilvania. Comenzaron previo a la pandemia, oiga usted, a estudiar la mortalidad de la población a nivel del mar y la mortalidad en las montañas. Y entonces ellos decían, pero en la montaña usted está más cerca del sol, usted está más expuesto a los rayos ultravioleta. Pero el nivel de oxígeno. Pero en el mar hay más sol porque es pura playa. Sí. Sin embargo, a nivel del mar hay mayor concentración de oxígeno que en la montaña, porque a medida que vamos ascendiendo en altura, la presión parcial de oxígeno disminuye porque la presión atmosférica es menor. Okay. Entonces, al ser menor, aparentemente esa durabilidad de estudios poblacionales amplios que han hecho lugares muy serios, que fue interrumpido y ahora lo van a continuar. Yo espero que la guerra esa loca de Europa se termine y pueda consensuarse lo que están conociendo en este lado del mundo y de aquel. Pero fíjense ustedes cómo ellos ligan la incidencia de cáncer y la duración de las poblaciones a donde hay más y a donde hay menos concentración de oxígeno en el aire. Fíjense que el oxígeno no necesariamente, como dijo Paracelso y alguien más, todo en exceso hace daño. El oxígeno es necesario para la vida. Y hubo una época de la historia del mundo donde había tanto oxígeno que todo se dañó, todo se oxidó y la vida tuvo que surgir nuevamente. Entonces, ¿cómo surgió? Con oxígeno al 21%. Y entonces la vida pudo ser factible y se pudo desarrollar el ser humano, se desarrolló la inteligencia y seguimos hacia adelante. Y entonces hoy día no podemos nosotros querer luchar contra eso, y yo siempre insisto en que las personas que venden tecnología también debieran insistir en el conocimiento. Todas las máquinas traen cómo tú mezclar el oxígeno con el aire, todas las máquinas de anestesia moderna traen cómo tú sacar los gases del quirófano para que no se acumulen, y entonces sea el operador, incluyendo el anestesiólogo, el que sea víctima de una mayor concentración de oxígeno. Okay. La absorción, capacidad de absorción del oxígeno por parte de la célula, es también, vamos a ver, si es un factor que puede favorecer el crecimiento tumoral de un cáncer, o si es todo lo contrario, o si la falta de oxígeno podría motivarlo. Entonces, pero esa es una pregunta que yo quiero que usted me la conteste después de la pausa. Luego de estos mensajes, retomamos la conversación con el doctor Carlos Guzmán, quien es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Anestesiología y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, y nuestra inquietud acerca de qué tan favorable para la aparición de tumores cancerígenos puede ser la capacidad de los organismos, de las células, para poder metabolizar y recibir el oxígeno. Fíjese, a eso vamos, y quiero seguir insistiendo. El oxígeno, por encima del necesario, no sirve para nada más que para hacer daño. Es tremendamente perjudicial. Y entonces no se puede hablar de que hay condiciones en las cuales el oxígeno es favorable. Por ejemplo, el uso de cámara hiperbárica cada día está más limitado. Sí. Y por otro lado, en Estados Unidos están prohibiendo los famosos bares de oxígeno, donde la gente iba a oler oxígeno, pensando que eso iba a favorecer su organismo. Ahora lo están restringiendo. Y mientras más dependiente sea una persona de oxígeno, paradójicamente menor cantidad de oxígeno necesita. Por ejemplo, hay un artículo por ahí de la cirugía torácica, cirugía del pulmón, en donde ellos dicen que lo que debe cuidarse el cirujano y el anestesiólogo
es de nunca dar una fracción de oxígeno por encima de 30, porque si usted da oxígeno en exceso, usted predispone al paciente a que se formen radicales libres de oxígeno y a que si la cirugía es de pulmón, usted lo que esté haciendo es una siembra del tumor en otras partes del pulmón. Okay. O sea que no hay manera de que hasta ahora la ciencia convenza de que oxígeno en exceso o más del necesario sea saludable. Es todo lo contrario. Doctor. Sí, entonces podemos decir en pocas palabras que incluso dependiendo de la técnica anestésica, Carlos Guzmán, podemos tener proliferación de células. Claro. Que va también la geogénesis, todo esto puede aumentarse dependiendo incluso de la técnica. ¿Qué usted considera con respecto a eso? O sea, por eso que hoy estamos, este tema es tan importante porque quiere aportar incluso a la rama de nosotros de que debemos ser cuidadosos con el tipo de técnica. Ya hemos dicho que incluso conviene el uso, si se pudiese, siempre de los anestésicos locales para que los efectos de producción de esto que estamos hablando ahora mismo no se haga. Estamos diciendo también que el uso de siempre con la técnica regional para sedarles al paciente, el uso de sedantes de tipo benzodiazepina y esto es importante, pero también nosotros tenemos la ventaja con la técnica regional de que podemos combinarla y duramos un buen tiempo dando ese tipo de anestesia con esa sedación. O sea que anteriormente decían, se utilizaban varias técnicas para mantener esto y nosotros hoy hemos ganado conociendo y dominando técnicas anestésicas. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, con respecto esto tiene que ver de que se proliferen o no con el tipo de técnica. Definitivamente que sí. Células cancerígenas. Sí, definitivamente que sí. Y lo que más se liga a la proliferación de células malignas es precisamente las altas concentraciones de oxígeno. Por eso los equipos de anestesia están diseñados para que usted nunca le dé al paciente 100% de oxígeno. Y si usted se va a una unidad de cuidado intensivo, usted va a encontrar que los pacientes que llegan críticos, cianóticos, le dan el oxígeno al 100% durante unos minutos. Al cabo de unos cuantos minutos, cuando la situación mejora, comienzan a bajar la fracción inspirada de oxígeno o el porcentaje de oxígeno, precisamente para no perpetuar o complicar o aumentar un daño. Eso es así y tradicionalmente pensábamos todo lo contrario, pero cuando nos ilustramos y nos referimos a los artículos y vemos cómo los intensivistas nos pasaron por encima a los anestesiólogos, entonces decimos, espérate, hay que revisarse porque estamos haciendo las cosas a la contraria de como realmente debía ser. Las anestesias, las técnicas de anestesias regionales son tremendamente útiles. Inclusive las técnicas de anestesias regionales no son puramente a base de anestésicos locales. También están potencializados con el uso de opioides, como lo que mencionábamos fuera de cámara, el fentanil, la morfina, sulfato, para precisamente mantener la analgesia, que es lo que nos interesa después que se va el efecto anestésico, porque el efecto anestésico mezcla, además del efecto analgésico, el efecto de relajación muscular, de bloqueo de la fuerza muscular para que el cirujano pueda trabajar. Recuérdense que el único mecánico que trabaja con el motor encendido es el cirujano. Es cierto, sí. Pero una pregunta más. Sí. Es importante y creo que hoy tenemos un plato fuerte, ¿no?
hablando de anestesia y revisando incluso algunos conceptos sobre nosotros abordar el paciente oncológico. Y estamos haciendo autocrítica hoy de que nosotros hemos abusado por muchos años de algo que ya otras ramas no lo hacen, los que están en cuidado crítico. Y a pesar de que también hay muchos compañeros que son anestesiólogos, Carlos, que están en el área de cuidado crítico. Se me ocurre de repente, fuera ya de introducir un tema muy importante, porque Carlos Guzmán fue presidente, como se dijo, en varias ocasiones de la Sociedad Dominicana de Anestesia. Se ha trabajado en el país, a sabiendas incluso de ya muchos años, que dentro de la teoría de la vejez, porque la gente envejece, es la producción de los radicales libres. Y ahora nosotros tenemos escuelas por doquier de residencia médica donde se han introducido escuelas de este tipo, pero no vemos en esos equipos donde hay esos hospitales que tienen estas escuelas, no hay en ningún momento un insumo como máquina de anestesia, que ya vienen hasta con gases arteriales y todo esto, que podría incluso ir sirviendo en esas capacitaciones, en esos recursos humanos, con esta cultura que hoy se hace un llamado de no abuso del oxígeno. ¿Qué considera usted con respecto a estas escuelas y realmente nosotros hoy aportar el cuidado con el oxígeno y ya con la relación a lo que es la respiración celular con la mitocondria? ¿Qué podía producir todo esto al final? Que es un conocimiento básico que deben tener estos colegas que se están formando. ¿Qué le parece esta situación entonces en el país? Yo creo que los anestesiólogos, en lugar de tener un cuadro de Picasso en la sala de su casa o una foto de su abuelo, debieran tener una foto de una mitocondria afectada por el oxígeno. El envejecimiento mitocondrial, porque no se envejece porque la piel se te arruga, envejeces porque las mitocondrias de tu organismo envejecen y se destruyen. Y uno de los grandes factores de destrucción de la mitocondria es precisamente los radicales libres de oxígeno que mencionabas. Y ahí es que comienza el verdadero envejecimiento. Entonces, esas exposiciones sostenidas y prolongadas a altas concentraciones de oxígeno no son nada favorables, porque ya sabemos que el oxígeno es un oxidante, es un productor de radicales libres de oxígeno, que no son más que moléculas, los radicales libres, moléculas de oxígeno que tienen un átomo, un electrón libre en su última órbita y que se pega a cualquier cosa y que destruye el ADN y que te rompe la mitocondria. ¿Entiendes? Es como si tú te autotaladraras tu organismo, tus órganos vitales. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y son cosas que se saben ya muy a fondo. Por eso lo de las anestesias balanceadas y por eso lo de preconizar las técnicas regionales mezcladas con las técnicas balanceadas. Eso, hoy por hoy, al nivel de conocimiento que tenemos, es indiscutible. Decía un profesor español, el doctor Javier Belda, anestesiólogo e intensivista de la Universidad de Valencia, que después que a usted le dan anestesia más de una vez, ya usted no es el mismo. Usted cambia y no se da cuenta. Okay. Doctor, el anestesiólogo debería intervenir o debe intervenir en lo que es un tratamiento paliativo para un paciente oncológico. Sí, por supuesto, y lo hacemos. Diseñarlo dependiendo de las necesidades. Ahí está la analgesia que se produce. ¿Cuáles son los puntos que se toman en cuenta para esto? ¿Solamente calmantes, el área afectada? Quizás, vamos a decir, hacerle ya llevadero ya lo inevitable, podemos decir. Sí, que eso es cuidado paliativo. Usted lo acaba de definir así. Hacer llevadero lo inevitable hasta el final. Y hay varios espacios, ¿no, don Carlos? Espacios, hay analgesia primaria, como te digo, como dice el doctor, varias cosas que hay que utilizar al mismo tiempo. Primero, hay que comenzar
con el aspecto afectivo. Los mismos intermediadores de cáncer te producen indiferencia a la vida, te quitan el apetito, tú comienzas a perder peso, tu organismo se pone en lo que se llama un estado catabólico, y todas esas cosas hay que enfrentarlas al mismo tiempo que el dolor. Entonces, intervienen más factores que precisamente los analgésicos para el cuidado del paciente paliativo, como lo es también el crear una atmósfera en la periferia de la vida de ese paciente que le sea favorable y que no se tornen agresivos. Definitivamente es complicado, pero es llevadero. El abordaje entonces puede decir que es multidisciplinario, Multidisciplinario, Carlos. Multidisciplinario porque ponemos el psicólogo, incluso hay medicamentos que son de uso de psiquiatría, como son los antidepresantes tricíclicos, que se utilizan mucho también. Claro, yo uso la olanzapina y no soy psiquiatra. Exacto. Y yo obligo a que mi psicóloga esté ahí, en el servicio que yo trabajo del INCAR, y es una de las últimas batallas que tuve que librar, porque nos habían sacado la psicóloga del servicio paliativo. Pero ¿cómo es posible? Fundamental, no puede ser. Claro, sí, entonces, especializada. Son cosas que vienen por la necesidad y añadidura para poder hacer una atención holística de este tipo de pacientes. Bueno, Carlos, yo pienso que hemos abarcado en el día de hoy un tema tan importante como este. Compromete esta conversación otra visita suya aquí a Salud y Previsión 110, ¿verdad, Carlos? Como no, sí, muy interesante, muchos temas por conversar. Y recordar algo que también ahora se está planteando la situación en el colegio médico con sociedades especializadas. Antes se llamaba consejo, pero ahora le llaman sociedades especializadas, donde se está planteando la mejoría del acceso a la tarifa, a los honorarios. Y nosotros, con todo este conocimiento que tenemos y ese abordaje y los compromisos que tenemos, apenas somos un 35% de este sistema de seguridad social. ¿Cree usted que tiene esperanza de que esto puede cambiar en este momento? Usted que tanto luchó y fue de los primeros, que por lo menos le puso una categoría financiera, aunque no era lo ideal, pero por lo menos era el camino hacia lo que hoy se puede realizar. Sí, hace tiempo que venimos tratando de ver qué se hace en otro lugar, a ver cómo nosotros logramos luchar contra el monstruo que nosotros mismos nos creamos. Porque no podemos negar, con vergüenza ajena, que fueron anestesiólogos los primeros que dijeron que el acto anestésico era un porcentaje del acto quirúrgico. Y ahí comenzó la debacle y se ha mantenido al cabo de mucho tiempo, porque eso surgió de las voces de los que fueron los fundadores de la sociedad y los precursores de la anestesia en la República Dominicana, igual que en otros países. Nosotros no somos los que estamos peor. Hay lugares donde la cosa todavía es más seria. Es más, en Centroamérica hay lugares donde las universidades se niegan a formar suficientes anestesiólogos, porque ellos dicen que con un técnico en anestesia le es suficiente y que ese técnico lo dirija a un anestesiólogo, y entonces se plantean ahí porque les resulta más manejable, no están fastidiándose con un profesional, ni están pagando una tarifa profesional. No le van a exigir igual, no le van a exigir igual. Claro. Ni tampoco tienen mucho que exigirle. No, así es. Ahora, falta saber hasta dónde llega la responsabilidad y de quién es. Doctor Carlos Guzmán, quien es anestesiólogo, quien nos ha hablado de diferentes temas del abordaje anestésico en los pacientes con cáncer y mucho más. Gracias por estar con nosotros y, como les reiteramos, las puertas están abiertas aquí en Salud y Previsión 110. Muchas gracias. Es quizá uno de los lugares de este tipo de escenario con el que yo me he sentido más familiarizado a través del tiempo y a través de viejos colegas que
nos han impulsado a que debemos compartir los conocimientos. Gracias. Muchas gracias.